Nuevamente, porque es la segunda y vamos a decirlo igual porque ajá, esas vainas pasan también. Bienvenidos a Mínimo Podcast, luego de un largo hiatus, ¿no? O sea, como que tuvimos como unos, ¿qué? Un mes más o Como menos. un mes, sí. Sí, porque yo Sí, entré a la universidad, tú te fuiste y tal, sí. exacto, sí. Rica también tenía sus cosillas. Exacto. Cosas de hacendado. Ey, 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 ojo, ey, ey, ey. ojo con eso, ojo Sí, con sí, eso. pero bueno, palabras más, palabras menos. Hoy estamos con David Orozco. Él tiene su canal que se llama José David Oficial y en este habla como de cultura africana, de champeta y sí, o sea, como que tomándolo por ahí, Y vamos la relación a ir. con la costa, La que eso es lo relación que como creo es entre, como entre más de la, yo relevante. diría como de la Sí, diáspora exacto. africana O sea, a mí y lo la que me parece costa. más relevante del trabajo de... ¿Tú eres José o David? José David De Orozco. José David es aterriza esa idea, ese concepto de, ok, tenemos herencia africana, pero este man la aterriza a cosas reales y fácticas, ya. Exacto. O sea, no es decir, tipo, o sea, venimos de África, sí, pero Exacto, ¿de qué? ¿Cómo? hay como O yo sea, decía, hay una labor de archivo y de divulgación también muy interesante o sea, de lo que se hace, por ejemplo, esto de hacer ese tracking, ¿no? O sea, como ese buscar eh, de toda la música africana y toda esa influencia de la diáspora, sobre todo en el Caribe también, ¿no? Que siento que el Caribe es uno solo, ¿sabes? Pero me hiciste bueno. acordar un pelado que estudiaba historia que decía eso. El Caribe es uno soldado bien loquillo, ¿ven? Oye, Gopi, gracias por aceptar la invitación. Nosotros contamos con suerte de que la gente como que nos dice que sí, bien breve, y te agradecemos. Entonces, para empezar, man, empezamos por el principio. ¿Cómo tú haces video? ¿Tú qué estudiaste? ¿Cómo estás ahí, man? Bueno, primero que todo, yo no estudié nada que tenga que ver con producción de videos ni nada de esto. Yo soy licenciado en castellano, soy profesor, ese es mi trabajo. ¿De colegio? Exacto, Ok. de colegio, trabajo con el gobierno. Entonces, sucede que es que en mi infancia yo nací en una familia donde tenía un papá melómano, que él escuchaba música, yo me crié con salsa brava y con música africana desde que abrí los ojos. Entonces el amor por la música siempre ha existido, sin embargo, al igual que mucha gente que también le gusta la música africana, sé que siempre crecimos con las dudas de qué significa esa canción, por qué esa canción se llama así, quién la canta, en qué idioma. Y esas dudas estuvieron dando vueltas en mi mente toda Claro, mi vida, claro. hasta que llegó el momento en el que hace aproximadamente 2 años y medio, decidí empezar una investigación y empezar a divulgar lo que encontraba, ¿no? Empezar a compartir el conocimiento. Y obviamente este contenido tuvo muy buena aceptación, mucha gente ha sentido identificada y le han gustado los videos, así que ahí vamos. Es que sí, a la larga es una cuestión que llama bastante la atención, sobre todo como con esa particularidad que siempre se tuvo en esa época, los 70, 80, 90, de nombrar las canciones que venían todas como. Piconema, se le dice Sí, eso, ¿no? piconemas. Exacto, o sea, como que llamarle la canción como la gente la entendía, ¿no? Eso es muy interesante. Sobre todo por eso, y cuando hablamos también de música africana, que algo que estábamos hablando como con Jaure, que es este hecho de que a veces pensamos que. O sea, como que yo siento que a veces uno habla de África o las personas hablan de África y sienten que es como una unidad, Una sola cosa. cuando Como en una realidad sola es cosa, como algo bastante amplio y diverso, ¿no? Como Ujú. todos los países, todas las lenguas, todo, o sea, como hay una variedad de cosas ahí, ¿no? Y Entonces, sobre todo de los ritmos por también. ejemplo, obviamente nosotros tenemos una clara herencia africana, eso se nota, pero en la música yo me imagino que empezó a llegar en un momento determinado. Sí, ¿En claro. cuándo empieza a llegar la música africana para acá? La música africana llega a la costa en los años 70, específicamente en los años 70. A principios de los años 70 llegó el primer disco que se conoció con el piconema del indio Mayeye, o el indio Mayenje se le llama O sea, también. un disco es el coso. LP, estamos El LP, hablando sí. de LP, El vinilo. vinilos, en esa época no existía más tecnología que esa. Entonces empezaron a llegar las primeras canciones y se empezaron a poner en los picós. Cabe aclarar que los picós no siempre han sido picós de champeta. Anteriormente los picós ponían la música de los años 50, que empezó el movimiento del sound system acá. Ponían... O sea, picó previo a la champeta. Sí, Sí, claro claro. que sí. El sound system llega en los 50 y la champeta en los 70, o sea, 20 años después que existían los picós. Entonces, antes se ponía son cubano, cumbia, guaracha,
todos esos sones que eran de aquí, más lo que venía de Cuba, era lo que sonaba en los picós. Cuando llega la champeta, cuando llega la música africana, sucede un fenómeno bastante particular. Y es que la gente de aquí no entendía las letras, no sabían de qué hablaban las canciones, pero el ritmo fue familiar para todos los de aquí de la costa. Y la aceptaron y la hicieron propia. Entonces se convirtió en un éxito total la música africana dentro del ambiente picotero. Pero, entonces, sí, porque esa es la vuelta, ok. Nosotros tenemos una herencia negra, pero eso no quiere decir que tengamos una conexión con África en este momento, digamos. Pero entonces la conexión con África... No, creo que no se está entendiendo lo que estoy diciendo. Ah, sí, está como un poquito... estoy tratando como de... No, porque es que como le decía yo, una cosa es que tú seas negro y otra cosa es que tú seas africano. Son dos cosas bien distintas. Obvio. O sea, no es lo mismo que tú nazcas en Zaragozilla que tú nazcas en el Congo. Exacto. No es igual. Así es. Entonces me llama la atención eso de que este man diga que la música la recepcionaron muy bien. ¿Por qué? O sea... ¿Tú por qué piensas eso, man? ¿Por qué la recibieron esa música, man? Yo creo que tiene que ver con el Caribe, pero cierto, vamos a ver no. qué me dicen. Pero ¿y por qué en Cartagena y no en Dominicana o en Cuba? ¿O en Dominicana escuchan música africana? Yo creo que yo creo que de pronto en cierta medida, ¿no? Quizás no como acá. A ver, eso es una historia larga, vamos a resumir. Ok. Dale. La música ha sido como un juego de ping pong, va y viene todo el tiempo, ¿no? Entonces, inicialmente la costa occidental de África fue donde trajeron las personas esclavizadas, lo que era Guinea-Bissau, el Congo, Nigeria, todos esos países de la costa occidental, de allí fueron tomadas las personas que fueron traídas esclavizadas. Estuvieron en el Caribe, hablando de las islas, hablando de Costa de México, hablando de Cuba, Colombia, etc. Más adelante, cuando aparece el son cubano, que es una música determinante en esta historia, aparece el son cubano y eso coincide con la explosión cultural que hubo en la República Democrática del Congo recién formada. Antes se llamaba Zaire. Cuando se forma el Congo, ellos quieren como que mostrar que son un país grande, próspero. Entonces empiezan a importar cosas, construyen un ferrocarril para que eso llegue a todo el país. Entonces empiezan a traer discos de RCA, la marca RCA, que es el logotipo de un perrito escuchando un gramófono. No sé si están relacionados con ese logotipo. Entonces los discos, los LP de RCA empezaron a ser llevados al Congo. Ahí había rumba, son cubano. O sea, desde Cuba hasta el Congo. Desde Cuba hasta el Congo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? O sea, y eso es previo a que viniera esa música acá. Exactamente, Ajá, previo a que existiera el sucus. Entonces, llega el son cubano hasta el Congo. ¿Y qué pasó? Lo mismo que pasó cuando nos llegó la champeta a nosotros. Los congoleños recibieron el son cubano como propio, o sea, ¿viste tú? Diciendo, esta es la música de nuestros hermanos, realmente. A pesar que ellos no hablaban español, a pesar que ellos no sabían que era rumba, pero suena. Entonces se empezó a escuchar en las emisoras, se vendían los discos, se formaron bandas congoleñas de son cubano allá. Entonces esto fue una cuestión muy bien aceptada, pero ya llega la inclusión de lo africano dentro del son, y es donde aparece la rumba congoleña. ¿Por qué se llama rumba en español si se formó en el Congo? Porque los discos, los LPs que vendían decía rumba por todos lados, ¿no? Que era la música de acá. Entonces se llamó rumba congoleña, las primeras expresiones musicales del Congo con raíces caribeñas. Con raíces caribeñas. Bien. Entonces, en ese momento, aquí mi amigo músico, Acá hay de todo. en ese momento, el ritmo lo marcaba la clave, ta, 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 porque era son cubano. Pero ¿qué pasa? Que cuando los de África empiezan a incluir la guitarra eléctrica, que venía ya en boom ese instrumento, se veían limitados por la clave, ¿no? Entonces ellos querían como acelerar la guitarra, pero la clave los frenaba. Ellos quitan la clave de la rumba y la reemplazan por la batería. La batería sí permite acelerar mucho más el ritmo y ahí es donde aparece la guitarra dentro de la música como protagonista, porque la música africana es pura guitarra, ¿no? Estos músicos, por razones políticas, viajan hasta Francia,
es donde se empiezan a producir, porque hay unos estudios de grabación enormes, y entonces ya deja de llamarse rumba congoleña y empieza a llamarse soukous. La palabra soukous viene del francés secouer, que significa sacudir, ¿no? Por el baile. ¿Viste tú? Viene del francés secouer, Descubriendo Joda, cosas, descubriendo cosas aquí, oficial. así bien. se convierte oficial, ¿no? Oficial. La rumba congoleña se convierte en soukous, ¿no? Y allí se expande el mundo. El grabar las canciones en Francia les permitió expandirse por el mundo entero. Se volvieron populares los músicos del Congo y el soukous se vuelve un boom a nivel mundial. Ahora la música. Las personas esclavizadas viajaron de África al Caribe. El son cubano viaja del Caribe a África y ahora el soukous viaja de África al Caribe de nuevo. Entonces esta música se escucha en Estados Unidos, en Canadá, en todos lados. Pero, aquí es donde viene el asunto. Nosotros como afrodescendientes, en la gran mayoría, sabemos que Cartagena era un puerto esclavista muy importante. Sí. La mayoría de la gente aquí tiene afro por algún lado. Entonces cuando llega el soukous a los picos, que ya existía el ambiente, es aceptado. Así como ellos aceptaron el son cubano, nosotros aceptamos el soukous. Lo hicimos propio, lo bailamos y empezamos a producir música propia con base en el soukous, que es la champeta. Entonces, es un fenómeno que se repitió. ¿Por qué aceptamos la champeta? Porque era la música de nuestros hermanos. Por eso, o sea, no hay otra explicación. Si nosotros escuchamos un tambor, lo bailamos. Así no entendamos, así no sabemos por qué hay algo dentro de nosotros que se mueve, sí, con por el ser ritmo, afrodescendiente, con realmente. El ritmo siempre. Y ahora como haciendo no sé paréntesis, pero como eso que me dice, o sea, como del cambio de la clave a la batería, y es que es real. Cuando tú analizas el patrón rítmico, es casi que lo mismo que una clave, pero un poco más rápido y distribuido de una manera distinta que genera como ya, o sea, como wow. Interesante. No, o sea, estoy aquí como con la cabeza de... No, a mí lo que me dejó pensar, sí, porque es que, claro, que esa cosa de que también pasó con el flamenco, muchos flamencos se fueron a España, pero como son, y regresó una cosa que se llama que flamenco de palo, una cosa así, que más o menos lo que está diciendo es que pasó con el soukous. Pero lo interesante fue que el soukous volvió acá y se volvió la música de nosotros, porque yo creo que te lo dije en el audio, a mí lo que me parece interesante es que lo que nunca llegan a entender los cachacos es que nuestra relación con África. Sí. Claro. O sea, el cachaco nunca ha entendido que nosotros tenemos una relación sociológica y antropológica estrecha con África. En la comida, sí, en el modo de hablar, en la música. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando llega esa música a Cartagena? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en ese momento en Cartagena? Bueno, hablemos del picó, volvamos al picó nuevamente. En los años 50, volvemos otra vez al principio, cuando llegan los sound systems. Cabe aclarar que el sound system es un movimiento por todo el Caribe. El sound system se origina en Jamaica, donde todavía se llaman sound system, pero se repartió a México, donde se llaman sonideros. Claro. Existen en República Dominicana, existen en Colombia, existen en un montón de países. Aquí se llaman picos. En los años 50, acceder a la música era muy difícil. Existían salones de baile en Cartagena donde traían orquestas en vivo, donde la gente podía bailar, y la otra opción era comprar un radio. En los años 50 un radio era algo extremadamente costoso. Entonces la gente del común no tenía como que ese acceso a la música tan fácilmente. Cuando aparece el sound system o el picó, es un espacio de relajación, donde la gente del común, la gente de escasos recursos puede divertirse sin ser juzgados, sin ser llamados champetudos, porque el término champetudo existe mucho antes del picó y mucho antes de la champeta. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el término champetudo es... Calma, aquí sí. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¿Cómo así, man? ¿Cómo así? Sí. Expláyate ahí. Bien. Todo lo que quieras. Ya, leemos más de eso. Sí, desafortunadamente tenemos que hablar de un contexto bastante feo, y es que la ciudad de Cartagena, donde estamos ahora mismo, el centro amurallado era como el lugar donde vivía la élite social de la ciudad. Todo lo que había de la muralla para allá es pueblo, ¿no? Nada que ver. Entonces, estas personas que trabajaban en el mercado de aquí de Getsemaní, que trabajaban vendiendo carne, vendiendo pescado, vendiendo plátano, yuca, siempre utilizaban el instrumento, ¿no? La champeta, que es un cuchillo, se llama champeta. Ajá. Esta misma palabra existe en la lengua palenquera,
que es champa, no champeta, sino champa. La champa es un machete que cuando se gasta, que queda pequeñito, ya deja de usarse en el campo para usarse dentro de la casa, para pelar la yuca y todo lo demás. Entonces, de la palabra champa y de la palabra champeta, que era lo que utilizaban los vendedores estos ambulantes, la gente pues ordinaria llamada en esa época, se les empezó a llamar champetudos. El término champetudo siempre ha sido un término peyorativo. Champetudo significaba, primero, negro, era lo más importante, negro. Segundo, pobre. Tercero, de mal gusto, violento, no sé, obsceno, todo lo malo de la sociedad era recogido dentro del término champetudo. El hecho de que alguien fuera llamado champetudo era una manera ofensiva de llamarla. Cuando estamos hablando de los años 1920. Uf. 1920. Previo a la guerra. Previo a todo. Antes Previo de que a todo. llegara el sound system y antes de que llegaran la música africana, ya existían los champetudos. Entonces, cuando aparece el picó y llega la música africana, entonces la gente de afuera del contexto picotero es la que pone el nombre de música champeta, porque la música que escuchaban los champetudos era música champeta y por lo tanto era mala, porque era de champetudo, ¿no? Ajá. Entonces siempre fue mal vista. Yo siempre pensé que era primero champeta y después el champetudo. No. Sí, Entonces, ibas en que la gente la llamaban, le llamaban los que champetudo. nombraron la champeta fueron Los de como afuera. siempre los clasistas que Los de dicen, afuera del ok, si ustedes contexto, consumen O sea, como esto, que escuchaban esa vaina y es decían, no, eso es champeta. champeta. Ajá. Exacto, y tal. esa es música Porque la de gente que va champetudo. es... Ajá. Son champetudos. Entonces, la champeta creció con el estigma, ¿no?, de ser una música de gente de mal gusto y ordinaria. Eso fue algo que ha sido una piedra de tropiezo para el género desde el principio, incluso hasta nuestros días. Si la misma gente de Cartagena ve mal la champeta, ¿qué se espera para el resto del país? Entonces, muchas veces he escuchado a personas de otras ciudades, de Bogotá, de Medellín, de Cali, decir que ellos no sienten que la champeta los identifique como colombianos. O sea, realmente no es como la cumbia o el sombrero vuelteado que lo ven y dicen, sí, ese soy yo, porque yo soy colombiano. No, la champeta es una música mal vista, que desde el 2010 para acá es que medio ha empezado a ser aceptada, pero todavía conserva el estigma, realmente. pero es que el estigma, yo pienso que el estigma que conserva la champeta es el estigma que conserva toda la ciudad, que no es este pedazo, man. Sí, Básicamente, y yo ¿no? consideraría que también como como este regionalismo que igual siempre existe, ¿no? O sea, porque ahora que tú dices eso, ¿cómo es posible que tú como cachagüey dices, sí, un sombrero vuelteado y la cumbia, que básicamente son también como, Costa. Exacto, son Son como de la símbolos de la Sí, los costa. símbolos de Colombia son los símbolos Pero de la la costa. champeta no, ¿por qué? ¿Demasiado negra? ¿Demasiado de mal gusto? ¿Demasiado, Pero es que de a qué? ellos O les sea, como gusta el que... ritmo, pero no les gusta la cultura que lleva el ritmo. Exacto. Eso es lo que yo he notado, porque fíjate que el Mister a cada rato lo llevan a día y cosas así a cantar, pero canta el Mister como un cantante de pop, que es cantando solito ahí, sin... En estos días creo que tú subiste con una cosa como que vuelvan a la música orgánica. Sí. Ajá. A mí me interesa Pero- algo Pero, o sea, que yo- va yo un poco... también siento que hay una limitación motriz. O sea... Ah, no, obvio, no pueden bailar esa mondada, obvio. O sea, no, exacto, no todo el mundo puede bailar. Yo creo que eso es una cosa que no asume. Que es real. Claro, y Porque la mayoría de gente, incluso los barranquilleros, cuando piensan en bailar la champeta, terminan dando un poco de saltos ahí. Para tanto Y en jugar realidad, el que baila champeta Sí. en el pico casi ni se mueve, es como una cosa más sensual. Eso ha sido... Claro, y sí, ese podemos hablar sentir- de eso también. Hablamos o sea, de eso, ese hablemos de sentir, eso. pero es que Hablemos. es una cuestión de sentir la música. Y yo siento que entre más uno siente la música, como que más va dejando como cualquier predisposición que tienes de ella. Y si no puedes sentirla, compa, o sea, siempre vas a seguir pensando como las mismas cosas. Pero a mí me llama mucho la atención eso que estabas diciendo, como de cómo eso igual también ha sido como, sigue siendo como una piedra en el camino, ¿no? Como un tropiezo constantemente, que era una de las cosas que yo le decía a los chicos y era como... Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, la música que se hace en diversos países de África ahora, que ha venido como del afrobeat, el afropop, o está el amapiano también, y yo digo, bueno, esa es música que todavía nosotros seguimos usando como referente, Sí, claro. pero que yo a veces siento que la champeta aquí tiene como, o sea, no sé, como una suerte de estancamiento, pero que no logro identificar dónde es. O sea, yo no sé si es por cuestiones técnicas,
Yo no sé si es por cuestiones de como maneras muy cerradas de abordarla. O sea, como no termino de identificar por qué, pero yo digo, como con tanto tiempo y tantos años que tiene como construyéndose el género, ¿sabes? Este tipo de música, yo siento que no ha tenido el suficiente alcance o es que no sé, es que ni siquiera sé Sí, eso qué tiene palabra una usar. explicación bastante sencilla. Bueno, son varias cosas que tengo que comentar, ¿no? Dale, sin, Empecemos. dale sin mente que nosotros no Vamos a tenemos- sacarle jugo al invitado. Dale sin mente, dale Pues sin sí, mente. bueno, primero, cuando la champeta nació, cuando hablo de champeta, hablo de la música que se hace en Cartagena, ¿no? Champeta criolla. La champeta es cartagenera, Sí, la ¿no? música africana. Sí, la champeta Es es cartagenera cartagenera. 100%. sí. Cartagena y Palenque. Ok. Bueno, entonces, cuando nace la champeta, inicialmente nace como una copia de la música africana. Los ritmos y las letras, de hecho, se hicieron inicialmente en lengua palenquera y luego en lenguas inventadas, que eso también hay mucha información por ahí. Los de Cusima se inventaron las letras para que la gente creyeran que eran idiomas africanos y la gente se comía el cuento y bailaba su música, ¿no? Sabroso, güey. Se presentaron en el Festival de y muy Música chévere. africana. Bandas africanas. Ajá. Pues sí, entonces en esa época es una época muy buena, ¿no? Porque la champeta tenía la misma riqueza que tenía la música africana. La champeta luego adquiere identidad cartagenera, eso fue un proceso. Ya la champeta se empezó a grabar en español, entonces la champeta empezó a tomar elementos propios de nuestro contexto. Se tomaron los chistes del Cuchilla Geles que se contaban en el Parque Centenario y se trajeron las letras del Cuchilla para la champeta. Y ahí sale Carlitos el Travieso, y ahí sale el Ratero Salado, y esto, todos los cuentos del Cuchilla que se volvieron champeta. No había pensado en eso. Sí, el Cuchilla aportó a la champeta, el Joe Arroyo aportó a la champeta. No había pensado en eso. Ajá. Pues sí. Además de eso, los programas de televisión, las novelas, la realidad social de Cartagena, el abuso, el abandono, el desempleo, un montón de temas locales se convirtieron en letras de champeta y aparece la champeta con personalidad, con autonomía, definida como un género local, porque tiene bases africanas, pero lo que se habla es lo de aquí, ¿no? Estamos hablando de la época del Saiyajin, Helio Boom, Álvaro el Bárbaro, esa fue una época gloriosa. ¿Por qué fue una época gloriosa? Porque en ese momento las pistas se producían de manera análoga. Se contrataban guitarristas como Álvaro Cuellar, Luis García, y ellos tocaban guitarra, un bajista, baterista, un piano SK5 y la música era orgánica y sonaba. Por eso digo que es una época gloriosa. En el momento en que la champeta empezó a proyectarse como un género comercial, se empezó a hacer música como desechable realmente, porque la música se producía en masa porque ya no se requerían músicos, sino que en un computador con efectos se hacía la música y se producía, y se podían producir 500 canciones en un mes, ¿no? Y eso hizo que el mercado se llenara de canciones y ahora mismo la música está de moda un mes o 2 meses por lo menos. El avioncito fue un boom mundial. El avioncito se bailó en Japón, en Corea, en Rusia. Y ahora mismo, ¿quién escucha el avioncito? Absolutamente nadie. Cuando salió la canción El Serrucho de Mr. Black, fue un boom mundial el serrucho. ¿Quién escucha el serrucho? Nadie. Pero si pensamos en los clásicos del mismo Mr. Black como Linda Florecita, Corazoncito Roto, Braulio, esa canción la ponen en una fiesta y la gente se espeluca y la baila, porque es la época dorada de la champeta. Entonces ahora mismo es difícil diferenciar de la champeta con el reggaetón, de la champeta con el pop, porque eso es una mezcolanza de vainas que hay en el momento. Eso es lo que le ha quitado originalidad a la champeta, porque la champeta ahora mismo está sonando como todo lo que hace en el mundo, o sea, como lo que hace todo el mundo, así suena la champeta. O sea, como un dembow, como un reggaetón. Como cualquier como cosa. cualquier cosa. Como ok. cualquier Igual, o sea, yo entiendo eso, o sea, sin embargo, yo en ese sentido no creería, o sea, como, o no culpabilizaría el hecho de que de pronto ya no se use, no sé, como que se Instrumentos. graben cosas o instrumentos, porque se sigue haciendo mucha música como basada en computadores, pero, o sea, lo auténtico y lo original siempre sobresale independientemente de cómo se haga. Por eso a mí, o sea, como me interesa mucho como saber qué pasa, porque yo entiendo que
Eso es lo que iba a explicar. exacto, como que, no, bueno, pero porque es que hay o sea, porque es que, bueno, siento que has hablado como de las cosas y yo entiendo que las músicas tienen como épocas doradas, igual uno también como que, o sea, la vida, la tecnología y todo también va facilitándote Claro. la vida, sobre todo a nivel de creación. Lo digo yo que soy productor y que soy músico. eh, que me parece que también es algo de cómo abordan las cosas más allá de la creación en masa, que es algo como muy característico de la champeta también, Ujú. que es como que hay todo el año, yo no sé cuántas canciones se Actualmente es producen. un problema, antes no existía ese problema. Por eso, en un año, ¿cuántas canciones de champeta se producen? Como 300 canciones. Eso, o sea, eso es demasiado, Eso es absurdo, ¿no? O sea, eso es realmente. absurdo. Sienten que salen en volumen. No da tiempo de apreciarlas realmente. Exacto. Entonces, claro, eso como que siento que también obedece un poco a un fenómeno más grande en la música y es el hecho de que ya la gente, por cuestiones también como de la industria, casi no se sienta a hacer un álbum, a decir, vamos a pensar la música, sino que vamos a hacer algo que pegue, dure 3 meses, se mueva, se venda y para adelante. A lo que yo me refería con el hecho de que la champeta se haya vuelto comercial, voy a tratar de explicarlo con una experiencia, ¿no? Aquí en Cartagena es muy común tener tours de reconocimiento de la ciudad. En el barrio Getsemaní, estaba con un grupo de turistas, de turistas creo que eran chilenos, hablaban español. Entonces, entendía, no eran chilenos. porque habla de los chilenos. Pues sí, son otros niveles. Pues sí, entonces dijimos, bueno, y esta música que vamos a poner a continuación es champeta, que es la música autóctona. Y se puso el avioncito. Y ellos dijeron, yo pensaba que eso era reggaetón. No, no es reggaetón. ¿Ves? Y le pusimos entonces la propia nubecita, la suegra voladora. Ah, eso es champeta. Y ahí sí cambiaron como que la percepción. Suena diferente. La champeta de antes suena diferente a lo de ahora. Entonces, ¿cuál es el asunto? Y es la tesis que yo he defendido siempre. Primero que todo, el hecho de que los instrumentos, al ser tocados por seres humanos, van a transmitir la emoción, el sentimiento, el talento del músico, ¿no? Un guitarrista, si hablamos de música africana, la guitarra Lokasa Nyambongo sonaba de una manera. La guitarrista de Nikon Vargas sonaba distinto porque tienen sus estilos propios, ¿no? Eso le daba autenticidad. Una obra tocada de forma orgánica tiene sentimiento implícito y se siente cuando la escuchas. Eso queda un poco de lado cuando la música se produce digitalmente, no está mal. El problema es que se está usando mucho. Ahora, la champeta, ¿por qué razón no se ha vuelto un boom mundial como pasó con el dembow? Ahora mismo todos estamos escuchando dembow. Y si nosotros miramos la calidad del dembow, hablando de letras, de ritmo, un son que se repite, una letra que se repite y se repite. O sea, realmente como que no es muy rico musicalmente, pero ellos lo hicieron un boom mundial y punto. ¿Por qué la champeta no pasa lo mismo? Ha perdido su autenticidad. Porque la champeta se revolvió con lo que estaba haciendo todo el mundo. La champeta se mezcló con el pop, con el reggaetón, y ahora tenemos disque champeta urbana y no sé qué, que suena igual a lo que hace todo el mundo. Un género musical que suena igual a lo demás no se va a diferenciar entre la champeta y el reggaetón porque suena igual. Si la champeta, si la champeta vuelve a sus raíces, la champeta va a adquirir la personalidad o la autenticidad que la va a hacer un género diferente a lo demás y que le va a permitir llegar lejos, primero. Como suena el vallenato, como suena la salsa es salsa, el vallenato es vallenato, la champeta ahora mismo es reggaetón, ese es el problema. Segundo, la rosca de la industria, es lo que estaba hablando el compañero. Este es un tema muy delicado porque es un tema delicado. Nos puede cancelar toda la industria de la champeta. Sí, pero hay que decir Si la quieres verdad. decirlo, papá, aquí Dale, donde lo puedes decir. adelante, Aquí aquí es donde lo estamos Hay puedes que decir. decir la verdad. Claro, claro. Ahora mismo los dueños del género de la champeta son el Chaguala y el Flaco Iriar. O sea, el Rey de Rocha y el Imperio. El Imperio. Ellos son los dueños de la champeta. Porque si nosotros miramos a los cantantes como JB Dance, como El Sider, como todos esos muchachos, ellos no han podido salir fuera del picó. O sea, si ahora mismo tomamos un pelado talentoso como Luis Terlavoz graba una canción, ¿y quién se la suena?
Nadie. No suena en la emisora, no suena en ningún lado, no va a tener apoyo de ningún tipo. Para que una canción de Luis suene, tiene que ser grabada en el Picó. Entonces, los cantantes de champeta no existen fuera del Picó. No tenemos la oportunidad de escuchar a esos cantantes grabando con Sony Music, con el otro. Claro, como que están Ellos existen sujetos obligatoriamente para tener una carrera, no sé, como que se mueva a estar ahí siempre, Sí, ¿no? O sea, porque exacto. me pregunto, o sea, como, y es que eso me pasa y eso es una cuestión que yo digo, como que ahorita mismo con el capítulo que hicimos también como de distribución y eso es como que decíamos también como si Muy vas en a el meterte ahí pasado, está bien, pero... muy en el pasado, muy en el pasado. Exacto, pero yo digo, pero, o sea, es como que, marica, ahí están todas las maneras. Coño, de pronto no vas a pegar aquí en Cartagena, pero quién quita que si tú dices, no, yo quiero hacer esto de esta Bueno. manera, así, que suene así. Pero yo tengo una Quiero alejarme pregunta. de este tipo como de patrones, porque también, por ejemplo, el avioncito es la misma fórmula de 2000 canciones que han hecho, ¿sabes? O sea, Es como lo que tú mismo. escuchas la Es lo canción, mismo. pasan 3 meses, escuchas una nueva, tiene una canción distinta, el mismo beat, la misma cadencia y es todo, ¿sabes? Y es como que, bueno, pero ¿y dónde está la exploración musical aquí Exacto, de y llevar por a eso otro es que lado? la champeta no sale del agujero en el que está. Pero realmente. yo tengo una pregunta, y esto es una cosa muy personal y yo siempre lo digo, a mí los picos no me gustan. No me gusta el picó como concepto de que yo Ujú. tenga que escuchar la música que tú quieras escuchar, ¿ok? O sea, eso no me gusta, eso es mi concepto. Pero tú no piensas que el concepto de picó le hace muchos años a la champeta, viniendo con lo que tú estás diciendo ahora. El picó no El le picó hace como daño a la producción, champeta. o sea, como máquina productora que coge la champeta y la deja ahí mismo. Eso no es culpa del picó, eso es culpa de los dueños del picó, es diferente. O sea, del manejo. Exacto. Obviamente, El pero me picó refiero al es picó un de eso. espacio en que esa música puede llegar a las comunidades, a la gente popular. ¿Cuál es el problema? Que los dueños de los picó, ellos son los que escriben las canciones. Ellos son los dueños de los estudios donde graban las canciones. Ellos las distribuyen, ellos las venden, ellos organizan los conciertos. Ellos son los dueños de absolutamente Sí. todo. Nada en la champeta se mueve por fuera de un picó, nada se mueve. Entonces ahora mismo tenemos incluso las emisoras de Cartagena y de Barranquilla que se han convertido en picó. Porque Sí. los domingos, Eso en es los real. programas en la emisora, eso es puro piano y una saludadera y salúdame a Insoportable, fulano ¿verdad? y salúdame a fulano, Son porque ya se volvieron un picó también. Claro, Entonces, sí. en vez de sacar la champeta del picó, llevaron el picó a las emisoras. Y ese es el problema. Mientras que no haya salida de talento fuera del picó, del ambiente, del monopolio que tienen los picós, la champeta no va a progresar. Nunca, no va a salir de allí. Es que ese era el punto. O sea, obviamente los dueños del picó son los culpables de lo que pasa en el picó. O sea, mi Como- pregunta y es... es que sí, pero y es que es una cuestión increíble porque es que la industria también ha sido, o sea, la industria musical siempre ha sido la culpable de que De que que la muchos música géneros se estanque. se estanquen, de que se aburrezca lo que se hace, precisamente por eso, porque dicen, no, marica, es que lo que está dando plata es esto. ¿Sí? No puedes hacer una vaina por ahí, hay que hacer esto otra vez, Exacto. y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Sí. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú crees que la champeta no representa socialmente lo que representaba antes? Es que realmente lo que hace una obra de arte es el sentimiento del artista impreso en ella. Es muy diferente yo tomar un cuadro, un lienzo, perdón, y pintar esto que está aquí atrás y vender mi obra, a tomar una impresión de internet y empezar a fotocopiarla, porque mi idea es llenarme de dinero y no hacer arte. Eso es lo que está pasando con la champeta. La idea de ser artistas que producen obras de arte quedó de lado. Ahora mismo la idea es tenemos que hacer mucho dinero a como de lugar. y ser relevantes también. Entonces hacen, como lo que tú decías, el mismo beat o el mismo ritmo que se produce una y otra vez, se le inventa una coreografía, la coreografía es muy importante, se le inventa una coreografía, la montamos en TikTok y vamos a tener 20 millones de reproducciones y vamos a ganar dinero, así sea que dentro de un mes ya esta canción sea olvidada, ¿no? Esa es la visión actual, esa es la visión que tiene que cambiar. Ahora mismo se tiene que pensar más en imprimir el sentimiento de los artistas que crean la música en las canciones. Si se empieza a producir música orgánica o análoga, como se llame, vamos a tener una cantidad limitada de producciones musicales durante el año. Si un álbum de un picó se va a producir de manera natural, orgánica, análoga, vamos a tener unas 20 o 30 canciones en el año.
porque va a costar mucho dinero y mucho esfuerzo hacer una canción la cual va a ser valorada y distribuida con un pensamiento distinto a como se está moviendo en la industria actualmente, que debemos sacar 500 canciones y si de las 500 canciones pegamos 3, con eso hacemos plata suficiente para vivir, ¿no? A eso me refiero. Bueno, yo entiendo eso, es como, o sea, es real. Lo que pasa es que eso es una discusión que a veces tenemos con los pelados, que es como entre lo análogo y lo digital, y es como que, marica, ya para atrás o sea, Sí, no vamos, no se puede, ¿no? claro. Es como que, sobre todo porque sí, porque los costos de hacer cosas con equipos análogos es carísimo. Carísimo. O sea, yo no trabajo Es con equipos incosteable, análogos, es yo grabo y incosteable. hago de todo, pero no puedo trabajar con equipos análogos, pero la diferencia es como que si definitivamente hay una ¿cómo es? Democratización. Democratización de los recursos que puedes usar para crear música, con que en realidad puedes usar un computador, una interfaz, un micrófono, ahí entonces como que con la facilidad que hay que hacer lo que verdaderamente va a marcar la diferencia es el tiempo que tú te tomas para crear un producto verdaderamente sentido y auténtico y tuyo, ¿sabes? O sea, porque es muy fácil imitar, ¿sabes? Las cosas. No está mal referenciarse, uno siempre tiene que tener referencias en la música, o sea, como eso es imposible, incluso cuando uno no quiere, eso igual pasa, ¿no? O sea, con Ricardo a veces me ponía a hacer vaina y le mostraba y me decía como que, hey, esto suena a tal canción, tal canción, tal canción, y sí, marica, o sea, porque, o sea, son nada más 12 notas, Claro, entonces Es como lo que hay. eso. Pero entiendo mucho tu punto y me parece que también es algo que o sea, como que el mismo artista tiene como que pensarlo y también el productor, ¿sabes? Porque actualmente el productor también es, o sea, y desde siempre, ¿no? Pero ahorita como que es un poco más, o sea, como que tú entiendes un poco más la relevancia de lo que hace un productor. Antes tú estabas el artista y leías los créditos y tú decías, ah, bueno, el productor fue tal, que ha trabajado con un montón de artistas, pero como que la labor de ambas personas de verdaderamente decir, bueno, man, o sea, como que, ¿para qué vamos a sacar 50 canciones? Che, vamos a sentarnos y si vamos a hacer 2, 3 canciones en el año, marica, que sea algo que uno sienta con lo que vas a estar completamente satisfecho y que no es como simplemente esta necesidad de sacar para estar relevante en un mundo que actualmente te está pidiendo eso. Pero entra también como la otra cosa que es como qué monda hace, de que ¿no? vive el artista. De que vive el Exacto. artista. O sea, como que es Eso una lucha, es un dilema importante, es un dilema importante porque Es lo que decía él juega bastante, o sea, de que de pronto conectar con las emociones, de que de pronto conectar con tus emociones no signifique una renta, digamos, o sea, puedes hacer de pronto un buen producto para la ciudad y probablemente morirte de hambre también. Sí, claro. Y en un contexto como este, eso es duro. no es posible. Oye, ¿y en qué momento tú piensas que sí, es un empezó dilema como a esa declinar la cuestión. champeta en ese sentido? Sobre todo en las letras, pienso yo. O sea, fíjate que de un tiempo para acá las letras en la champeta... Son cualquier cosa. Bueno, con respecto a eso hay que decir algo importante. Las letras de la champeta al principio no tenían mucha relevancia. Tenemos canciones como Los Caballeros del Zodíaco, no sé si ustedes conocen esos temas. Sí, Los Caballeros del Zodíaco. obvio. La Sailor Moon, Dame tu fuerza, El pedazo. Perro que Habla. ¿Qué letra tiene El Perro que Habla? O sea, eso no dice nada. Entonces digamos que las letras extraordinarias no son una cosa que es boom de la champeta. Hubo un momento... No, pero el Yonki... Pues, El eso es lo que- Yonki, el Mr. Bla de los 90. Lo que Vamos, pasa es que en esa época no estaban ellos. Ajá. Entonces, hubo un momento en que llegaron unos, que se incluyó la letra dentro de la champeta. Estamos hablando de la época de Yonki, que sus letras se las componía el poeta Belito. Mr. Black, el Afinadito, que el Afinadito cantaba y componía unas canciones Era el que tremendo extraordinarias, ¿no? compositor, sí. Sí, sí. Entonces, La canción ese del que me encanta, mira. momento es importante, es relevante la letra. En la actualidad también hay canciones que tienen buenas letras, porque ahora mismo hay temas que son interesantes. El problema es que la música es efímera. Entonces, si tú tienes una canción con buena letra, si en un mes no la valoraste, no la vas a valorar nunca porque ya no va a sonar más. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Ya para cerrar, ¿qué viene con tu proyecto, man? ¿Qué sigues ahora?
¿En qué vas? Me imagino, ya nos estabas haciendo preguntas, me imagino por dónde va la cosa, pero ¿para dónde vas ahora con el proyecto? Bueno, esta oportunidad la aprovecharé para tirar una puya. Eso, tira todas las puyas que tengas que tirar, man. A ver, yo empecé este proyecto solo, ¿no? Con las uñas, literalmente, sin nada, grabando en la cocina de mi casa con el celular en la mano, ¿no? Y poco a poco he ido construyendo algo. Mis palabras han hecho eco en otras ciudades y en otros países. Tengo audiencia en Estados Unidos, audiencia en Venezuela, en Chile, tal, en varios lugares. Y yo en muchos de mis videos he estado etiquetando a las instituciones de cultura del país y de la ciudad. El IPCC, a Mincultura, IPCC, Mincultura. He tratado de contactar estas entidades porque yo considero que el contenido que yo hago es relevante para nuestra ciudad, es relevante realmente. Y la respuesta ha sido ninguna. Entonces, No me sorprende que no por sea el ninguna, contrario, he recibido invitaciones de Turbo Antioquia, no sé qué, otro municipio de Antioquia también. Fui entrevistado por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. O sea, la Universidad de Pensilvania se dio cuenta primero que era relevante mi contenido y me mostraron en su espacio, ¿no? Entonces, lo que yo tengo proyectado es seguir como que expandiéndome en el exterior. Realmente me interesa hacer muchos contactos fuera de Colombia, en especial en Europa. Ya he conseguido algunos contactos en Francia, otros en Inglaterra, en España. Y yo espero que me permitan llegar hasta esos espacios para seguir compartiendo hasta allá. Sí, expandir el contenido para Europa. Y aquí espero ya empezar a hacer como documentales, por decirlo de alguna manera, para involucrar a los personajes, a los protagonistas de las historias que yo voy a contar. Si voy a hablar de alguna historia, que esa persona esté allí. Eso más que todo lo que voy a hacer. Crear un contenido que se pueda considerar una fuente de consulta. ¿Cómo se llama? Sí, archivo. Un material de Un archivo. Un archivo. Un archivo para que pueda ser considerado en futuras investigaciones. Eso es lo que tengo proyectado hacer. Y que a mí me parece fantástico. No, y muy Sí. pleno, porque pleno. a uno le gustan ciertas cosas, pero uno no sabe. Exacto. Y como lo que estábamos diciendo, no es tanto que te guste, sino que te tomes el trabajo de investigarlo. Y investigarlo y decirlo y enseñar como que, hey, mira, lo que pasa es esto. Y enmarcarlo Sí. también. Es o sea, importante, porque no o es sea, lo mismo tú decías, y encontré esto, yo sé esto, que también de pronto puede ser una puñada por ahí, pero que sí, que sabemos las como los profesores cosas. de la Universidad de Cartagena, que yo sí lo digo. Los profesores de la Universidad de Cartagena pasan haciendo coloquios para ellos mismos. Exacto, men. como que... Sí, no, Como es que es que, la verdad. pero fíjate, es que en realidad Es la verdad. en estos días a mí me pasó algo muy interesante con una amiga de Argentina, que ella iba a estar como así, como en un seminario, una vaina, estaban hablando de unas cosas. Y dije, marica, pásame el link para yo entrar para ver, porque me interesaba lo que iban a hablar. Joder, yo entro a ese seminario, marica, y no hay público, bro. O sea, todos los que estaban ahí eran la gente que iba a exponer. Y yo después le digo a ella como, marica, pero ¿y qué es esto? Cero. O sea, como para qué hablan entre ustedes, marica, si ustedes Cero. ya saben esta verga. O sea, Cero. Esa O gente sea, vive en su mundo. exacto, man. entonces yo digo como Esa gente vive que, en como su que mundo. sí, hay conocimiento y cosas que pueden salir de ahí, pero yo considero que la gente es la que debería interesar si llega. Por ejemplo, yo que entré y me sentía súper raro porque decía, marica, yo no voy a hablar, quiero escuchar ciertas cosas, pero marica, o sea, aquí no hay más nadie, o sea, como que no es un link que se haya compartido, Pero quién todavía- sabe si... Todavía los de aquí son peores, porque cuando la ciudad necesita un concepto técnico, ellos ni siquiera se disputan la posibilidad de darlo. Termina dándolo fake. Y la vieja... La pelo azul. Eso está Sí, que bien la para pelo azul. otra cosa. Bebe, no, man. Cambiemos el Es que tema. no te vayas muy lejos. A nosotros nos invitaron primero de Barranquilla. Sí. Que yo soy egresado de la Universidad de Cartagena, man. Sí. ¿Y tú crees que han preguntado, hey, No, lo que están aquí- haciendo ustedes? Aquí nos vale tres... Aquí Compi, les vale tres hermano, tiras de gracias montar lo que por venir, por hacemos, aceptando la vale, compa. invitación. Oye, salen Genial, como 3 genial. capítulos más. Con José, no, No hombre, jodas, ya no sí, voy a la venir. plena. Ey. Sí, que ya no voy a venir más. No, pero la plena que se Ustedes puede. son muy polémicos. Ah, no, pero no hemos dicho nada. Ay, no marica, hemos dicho nada, no hemos papá. dicho absolutamente nada. Pero imagínate. me parece, o Ya sea, me contaste, parece ¿qué? muy interesante. Me parece muy interesante, o sea, como qué genial que esto se haga, sobre todo por esas cosas como lo del CQA con el Sucus. Sí. Es porque este man es muy serio, man. O sea, Marica, este yo man digo como investiga que de nunca en la verdad. No, puta claro, vida se me claro, habría es que- ocurrido que venía de eso, Es que este ¿sabes? man investiga de verdad, o sea, a diferencia de decir, a mí me Claro. gusta la champeta, no, este man investiga, men. Exacto. Sí, claro. O Sí, sea, y o sea, se no. documenta
o sea, si estás echando un embuste, estás echando qué gran embuste, ¿sabes? Porque tú dices, puta, ese no me lo esperaba, ¿sabes? Sí, total. No, es la plena, me parece un trabajo bien genial, pleno. genial. Bueno, gracias. Hey, o sea, muchas gracias por estar aquí. José Davido Oficial. ¿El canal es solo en Facebook? No, en todo. En YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Kawaii, todo. Búsquenlo, Kawaii. síganlo. O sea, Kawaii, nosotros, se pronuncia, así ¿verdad? como él también, Kawaii yo crecí como con mi abuelo ahí escuchando pura música africana y pura salsa brava. Y yo sé que aquí en Cartagena como que todos, o sea, como vivimos esa cuestión y es como siempre chévere como poder conocer mucho más. Y nada, gracias por escuchar el capítulo. Nos vemos en el siguiente Mínimo Podcast. Hasta la próxima. Córtalo, que ahora vamos a decir cosas polémicas.